El sol de San Luis de la Paz castigaba el zinc del techo del mercado municipal, haciendo temblar el aire sobre los puestos de fruta. El olor a cilantro machacado, mango maduro y tierra seca se mezclaba con el murmullo de las comadres. Pero para mí, en aquel instante, el mundo entero se reducía a un silencio ensordecedor. Mi corazón, un tambor desbocado, golpeaba contra mis costillas, y cada pulsación parecía gritar la vergüenza que sentía. Frente a mí, pálido como un muerto, estaba Rodrigo. Sus ojos, que un día me parecieron los de un niño perdido, ahora eran los de una rata acorralada. Mi nombre es María Guadalupe Hernández, pero aquí, en estas tierras áridas de Guanajuato, todos me conocen como Lupita. Hoy, a mis 72 años, las arrugas de mi rostro cuentan más historias de las que mi boca sería capaz, pero la que estoy a punto de narrar comenzó a los 63. Fue la historia que me marcó a hierro y fuego, la que me hizo descubrir que la vida aún guardaba un último as bajo la manga, un milagro envuelto en escándalo. Fue cuando me dijeron que yo, una viuda abuela, llevaba trillizos en el vientre, y cuando el nombre del padre fue revelado, el suelo desapareció bajo mis pies. Esta es mi historia, una de esas que a uno le cuesta creer. Y si te gustan las historias que le dan la vuelta a la vida, de gente que se niega a bajar la cabeza, suscríbete ya a este canal, porque lo que voy a contar ahora te atrapará hasta el último aliento. Volvamos a aquel mercado. Había ensayado 1000 discursos en mi cabeza, pero a la hora de la verdad, lo único que salió fue la verdad, cruda como la carne colgada en la carnicería de al lado. Rodrigo. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, cortando el parloteo a nuestro alrededor. La gente comenzó a detenerse. Doña Elvira, la reina del chisme, se paralizó con un racimo de plátanos en la mano. Has andado esparciendo por ahí que soy tu vieja, que te aprovechaste de mi soledad, te has reído con tus amigos, diciendo que vas a hacerme pagar por un error que fue nuestro. Él intentó balbucear una negación, pero yo levanté la mano, no hacia él, sino hacia la multitud que se formaba. Mi cuerpo temblaba, pero no era de miedo. Era de una furia antigua, una furia que pertenecía a mi madre, a mi abuela, a todas las mujeres de mi linaje que un día tuvieron que tragarse el llanto y seguir adelante. Pues bien, he venido aquí a decir delante de todo el mundo que lo que crece dentro de mí no es vergüenza. Son 3 vidas. El silencio se volvió pesado, denso. Pude oír la respiración contenida de quienes estaban cerca. Y tú, Rodrigo, no vas a usarme como escalón para tu vanidad de macho. Vas a asumir tu responsabilidad. No ante mí, sino ante ellos. Porque si hay algo que he aprendido en mis 63 años, es que la dignidad de una mujer no tiene fecha de caducidad. Y la mía, mijo, está más viva que nunca. Se quedó sin color. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el polvo del día. Miró a su alrededor, buscando un aliado, un rostro amigo, pero solo encontró ojos curiosos, acusadores, y algunos, para mi sorpresa, de admiración. En aquel momento, en el corazón ruidoso del mercado de San Luis de la Paz, yo ya no era la vieja Lupita que perdió el juicio. Era una mujer recuperando su voz, y aquella batalla apenas comenzaba. Para entender cómo llegué a ese punto de ruptura, necesito llevarte un poco antes, a mi vida de siempre. Una vida que, para cualquiera de fuera, parecería tan monótona como el paisaje seco que rodea nuestra ciudad. Soy hija de esta tierra. Nací y crecí aquí. Me casé con Antonio, un hombre bueno y trabajador que la fiebre se llevó demasiado pronto, dejándome viuda a los 48 años con 2 hijos que criar. Javier, el mayor, siempre serio y responsable, y Sofía, mi niña, soñadora, y con un corazón demasiado grande para nuestro pequeño pueblo. Mi casa es sencilla, de adobe, con un patio de tierra apisonada donde un viejo mezquite ofrece una sombra terca. Las paredes, que un día fueron blancas, hoy tienen el color del tiempo. En cada rincón hay un recuerdo. La mecedora del porche era donde Antonio se sentaba al atardecer, fumando su cigarro de hoja y mirando el horizonte. La mesa de la cocina, de madera gastada, todavía guarda las marcas de las tareas escolares de mis hijos. Mi rutina era un ritual. Me despertaba antes que el gallo, con el aire aún frío de la madrugada. El primer sonido era el del molino de maíz, preparando la masa para las tortillas. El olor del café de olla se mezclaba con el de la leña ardiendo en el fogón. Después, era el turno de la ropa. Lavaba para afuera, para los hacendados más ricos de la región. Mis manos, arrugadas y gruesas, conocían el peso del agua, la aspereza del jabón
y el calor de la plancha de carbón. Era un trabajo duro, que encorvaba mi espalda, pero que puso comida en la mesa y formó a mis hijos. Javier se convirtió en contador y Sofía en maestra. Ambos se mudaron a la Ciudad de México en busca de oportunidades que San Luis de la Paz nunca podría ofrecer. Sentía un orgullo inmenso, pero también una soledad que pesaba más que las cestas de ropa mojada. Me llamaban todos los domingos, me mandaban dinero cuando podían, pero la casa grande y vacía resonaba con el silencio. Mis días se llenaban de pequeñas cosas: cuidar de mis gallinas, conversar con las vecinas sobre el precio del tomate, ir a misa y pedirle a Dios más salud que suerte. Por la noche, sentada en el porche, miraba las estrellas y conversaba con Antonio. Le contaba sobre los nietos, sobre la sequía que amenazaba el maíz, sobre el vacío que había dejado. La gente me trataba con ese respeto reservado a los mayores. «Doña Lupita, ¿necesita algo?» «Buenos días, doña Lupita». Pero detrás del respeto, sentía la invisibilidad. Yo era una pieza del paisaje, una figura familiar que ya no sorprendía a nadie. Una abuela, una viuda, una mujer cuyo tiempo de vivir pasiones, de cometer locuras, de ser el centro de una historia, supuestamente, ya había pasado. Mal sabía yo, y mal sabía la ciudad entera, que el destino estaba preparando el mayor giro de mi vida, y llegaría no con un trueno, sino con el paso manso y la mirada suplicante de un muchacho que llamó a mi puerta pidiendo un vaso de agua. Rodrigo apareció una tarde de mayo, cuando el calor hacía danzar el aire sobre la tierra. Era sobrino de don Carlos, mi vecino del otro lado del camino de tierra, un hombre ya viejo y de pocas palabras. Rodrigo había venido de la sierra para ayudar a su tío en la milpa. Tenía 28 años, pero el sol ya había marcado su rostro, y sus hombros eran anchos de quien carga peso desde niño. «Con permiso, señora», dijo, quitándose el sombrero de paja gastado. «Don Carlos dijo que usted tal vez podría darme un poco de agua». La bomba del pozo de ellos se rompió de nuevo. Sus ojos eran oscuros, y en ellos había una mezcla que me intrigó: la humildad de quien pide y la chispa de una astucia que no se aprende en los libros. Había también una tristeza profunda, una soledad que reconocí de inmediato, pues era la misma que me visitaba todas las noches. «Claro, mijo, entra, no te quedes ahí en el sol», dije, abriendo más la puerta. Le di un vaso de agua fresca, sacada de mi cántaro de barro. Bebió con una sed que parecía venir del alma. Le ofrecí un taco de frijoles que había sobrado del almuerzo, y aceptó con una gratitud que me conmovió. Se sentó en el borde de un banco en la cocina, comiendo en silencio, casi con vergüenza. A partir de ese día, sus visitas se hicieron frecuentes. A veces, era para pedir una herramienta prestada, otras, para traer un recado del tío. Con el tiempo, empezó a ayudarme con las tareas más pesadas. Arregló la cerca del gallinero que el viento había derribado, cargó las cestas de ropa por mí, deshierbó la maleza que insistía en crecer cerca de la casa. Me gustaba su compañía, era un buen oyente. Yo le contaba historias de Antonio, de mis hijos cuando eran niños, y él escuchaba con una atención que me hacía sentir vista de nuevo. Él, por su parte, hablaba poco de sí mismo. Contó que sus padres se habían ido para el otro lado, a los Estados Unidos, cuando él era pequeño, y nunca más volvieron. Fue criado por una abuela que ya había fallecido. Su vida era una sucesión de trabajos eventuales, de lugares, sin nunca echar raíces en ningún sitio. «Usted es una mujer de mucha fuerza, doña Lupita», me dijo una vez, mientras me ayudaba a tender una sábana pesada en el tendedero. «Criar a 2 hijos sola, mantener esta casa, no es para cualquiera». El cumplido me tomó por sorpresa. Hacía tanto tiempo que nadie notaba mi fuerza. La gente notaba mi espalda encorvada, mi pelo blanco, mis manos ásperas, pero no la fuerza detrás de todo aquello. En ese momento, no vi en él a un muchacho casi de la edad de mi hijo. Vi a un hombre que percibía a la mujer que yo todavía era por dentro, bajo las capas de tiempo y cansancio. Fue una semilla peligrosa, plantada en el suelo seco de mi soledad, y yo, sin darme cuenta, comencé a regarla. Las semanas se convirtieron en meses, y la presencia de Rodrigo se volvió parte de mi rutina. Él ya no pedía, yo ya ofrecía. Un plato de comida caliente al final del día, un café fuerte para espantar el frío de la mañana. Me contaba sobre su día en la milpa, sobre la terquedad de las cabras del tío, sobre sus sueños de un día tener un pedazo de tierra para sí. Me encontraba dándole consejos, actuando casi como una madre. «Rodrigo, no gastes lo poco que ganas en tonterías. Rodrigo, tienes que pensar en el futuro».
Pero había algo más allí, una corriente subterránea que me negaba a nombrar. Estaba la forma en que me miraba cuando me reía de uno de sus chistes, un brillo en los ojos que iba más allá del respeto. Estaba la manera en que mi propia piel se erizaba cuando nuestras manos se rozaban por casualidad al tomar una herramienta. Me reprendía en silencio. María Guadalupe, ten juicio. Este muchacho podría ser tu nieto. Me aferraba a mi edad, a mi viudez, a las convenciones de nuestra pequeña ciudad como si fueran un escudo. Pero la soledad es una traicionera, y el corazón humano no envejece a la misma velocidad que el cuerpo. Nuestros vecinos comenzaron a notarlo. Doña Elvira, con sus ojos de águila, comentó un día en la tienda: «Lupita, ese muchacho de don Carlos ya no sale de tu casa, ¿eh? Qué bueno que conseguiste un ayudante tan servicial». Había una insinuación en su voz, un veneno dulce que ignoré. ¿Qué podían pensar? ¿Que una vieja como yo? La idea era tan absurda que llegaba a ser cómica. Una noche, una tormenta de verano se desató sobre San Luis de la Paz, de esas con vientos que silbaban y rayos que iluminaban el cielo como si fuera de día. La energía eléctrica, como de costumbre, no aguantó. Yo estaba sola, con el ruido de la lluvia en el techo de zinc poniéndome nerviosa. De repente, oí golpes en la puerta. Era Rodrigo, empapado de pies a cabeza. «Disculpe, doña Lupita. El techo del cuarto del tío es una cascada. Me mandó a ver si usted estaba bien, si no necesitaba nada». «Entra, mijo, te vas a resfriar». Lo jalé hacia adentro, encendiendo una vela que hacía danzar nuestras sombras en las paredes. Le di una toalla y una camisa vieja de Antonio. Mientras se secaba, nos quedamos en silencio, escuchando solo la furia de la lluvia afuera. La casa, generalmente tan grande y vacía, de repente parecía pequeña, acogedora, llena de su presencia. La luz de la vela suavizaba las líneas de su rostro, borraba la diferencia de edad entre nosotros y dejaba solo a un hombre y una mujer, aislados del mundo por una cortina de agua. En ese momento, el escudo que había construido con tanto esmero comenzó a agrietarse, y por primera vez no tuve miedo. Tuve curiosidad por ver qué había del otro lado. La lluvia no daba tregua. El viento aullaba como un animal herido, y con cada trueno, la llama de la vela temblaba, amenazando con dejarnos en la oscuridad total. Rodrigo estaba sentado a la mesa de la cocina, vistiendo la camisa de mi difunto esposo. La prenda, que a Antonio le quedaba justa, en él parecía un poco ancha en los hombros, pero aún así, verlo allí, en ese lugar, removió algo dentro de mí. Era una mezcla de nostalgia y de una sensación nueva, prohibida. «Parece que el mundo se va a acabar allá afuera», dijo, con una media sonrisa, intentando romper la tensión. «Tormentas así me recuerdan a cuando los niños eran pequeños», respondí, sentándome en la silla de enfrente. Javier se moría de miedo de los truenos. Yo lo abrazaba y le decía que era Dios moviendo los muebles en el cielo. Rodrigo se rió, un sonido bajo y agradable. Mi abuela decía que era la pelea de San Pedro con los ángeles. Conversamos durante horas, iluminados por la pequeña llama. Hablamos de miedos, de sueños, de pérdidas. Por primera vez, él se abrió de verdad. Habló del dolor de ser abandonado por sus padres, del sentimiento de no pertenecer nunca a ningún lugar. Yo, por mi parte, confesé la profundidad de mi soledad, el peso de los días silenciosos, la sensación de que mi vida ya había sido vivida y que ahora solo estaba esperando que pasara el tiempo. «Eso no es verdad, doña Lupita», dijo, inclinándose sobre la mesa, sus ojos oscuros fijos en los míos. «Usted tiene más vida en este dedo meñique que mucha gente joven que conozco. Usted es fuerte, es como un mezquite, que incluso en la tierra más seca, sigue de pie, dando sombra». Mi corazón dio un vuelco. Nadie me había descrito nunca de esa forma. Un mezquite, fuerte, resistente, útil. En ese instante, la diferencia de edad, los chismes del pueblo, el recuerdo de Antonio, todo se desvaneció. Solo quedaba la confesión mutua de dos almas solitarias, encontrando un refugio inesperado la una en la otra, en medio de una tormenta. La lluvia comenzó a amainar, transformándose en una llovizna suave. La electricidad, sin embargo, no volvió. «Creo que ya puedo irme». La lluvia se calmó, dijo levantándose, pero sin prisa. «Espera». La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensar. «Es tarde. El camino debe ser un lodazal. Puedes dormir aquí en el sofá de la sala. Por la mañana, todo estará más seco». Dudó por un momento, mirándome de una manera que no supe descifrar. ¿Era gratitud? ¿Era algo más? «Si a usted no le molesta». «Claro que no».
Me levanté y fui a buscar una cobija y una almohada. Cuando volví, él estaba de pie en medio de la sala, mirando un retrato mío y de Antonio, del día de nuestra boda. Él era un hombre con suerte, dijo Rodrigo, sin volverse hacia mí. Yo también la tuve, respondí, con la voz un poco quebrada. Le entregué la cobija. Nuestros dedos se tocaron. Fue un roce breve, pero una corriente eléctrica recorrió mi brazo y se alojó en mi pecho. Nos miramos, y el aire se cargó de palabras no dichas. Él no fue hacia el sofá, y yo no volví a mi cuarto. Aquella noche, bajo el techo que aún goteaba y al son de los grillos que volvían a cantar, dos soledades se encontraron. No fue un acto de pasión avasalladora, como en las telenovelas. Fue algo más silencioso, más desesperado. Fue un gesto de consuelo, un intento de llenar un vacío que nos consumía, y fue un error que cambiaría mi vida para siempre. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana con una claridad que parecía acusadora. El olor a tierra mojada invadía la casa. Rodrigo ya no estaba. Sobre el sofá, la cobija estaba doblada de forma impecable. En la mesa de la cocina, una nota sencilla, escrita con una letra irregular en un trozo de papel de estraza. Gracias por todo, doña Lupita. R. Me sentí confundida. Una parte de mí estaba aliviada de que se hubiera ido, de no tener que enfrentar la incomodidad de la mañana siguiente. Otra parte, la que odiaba admitir, sentía una punzada de decepción, y por debajo de todo, una gruesa capa de culpa y vergüenza comenzaba a formarse. ¿Qué había hecho? Yo, María Guadalupe, una mujer de mi edad, con nietos. Pasé el día intentando borrar la noche anterior de mi mente. Fregué el suelo con más fuerza, sacudí las alfombras con una violencia innecesaria, como si pudiera expulsar el recuerdo junto con el polvo. Pero estaba impregnado en todo. En la camisa de Antonio que lavé y colgué en el tendedero, en el olor de la vela que aún flotaba en el aire, en el silencio de la casa que ahora parecía aún más opresivo. Rodrigo no apareció ese día, ni al día siguiente, ni en la semana que siguió. Cuando me cruzaba con su tío, don Carlos, en el camino, él solo me saludaba con un gesto de cabeza, como siempre. No tuve el valor de preguntar por el sobrino. Su ausencia era un alivio y una tortura. Comencé a escuchar fragmentos de conversaciones en la tienda, en la carnicería. El nombre de Rodrigo se mencionaba entre risitas de los hombres más jóvenes. Ese Rodrigo es listo, oí decir a uno de ellos. Dice que encontró la forma de tener comida y ropa lavada sin esforzarse. Se me revolvió el estómago. ¿Estaban hablando de mí? La confirmación llegó de una forma cruel. Estaba en la fila de la panadería cuando oí la voz de Rodrigo afuera, conversando con otros dos peones de una hacienda vecina. Él no me vio. Y la vieja cayó redondita. Decía, con una arrogancia que nunca le había visto: solo hay que poner cara de perro abandonado, decir unas palabras bonitas, y listo. Se derriten todas. Ahora tengo casa, comida, y quién sabe si hasta un dinerito a fin de mes. El pan que sostenía casi se me cayó de la mano. La sangre huyó de mi rostro. Aquel no era el muchacho solitario que se había abierto a mí la noche de la tormenta. Aquel era un extraño, un actor, un aprovechado cruel que había visto en mí no una persona, sino una oportunidad. La tristeza profunda que vi en sus ojos no era soledad, era el vacío de quien no tiene carácter. Salí de la panadería por la puerta de atrás, para no tener que pasar junto a él. Caminé a casa sintiendo el peso de cada uno de mis 63 años. La humillación era una brasa ardiendo en mi pecho. No había sido consolada, había sido usada. Mi soledad no había encontrado un refugio, había sido explotada. Y la vergüenza ya no era por el acto en sí, sino por mi ingenuidad, por mi estupidez al creer que alguien podría verme como algo más que una vieja fácil de engañar. Aquel día cerré mi puerta y mi corazón. Me juré a mí misma que Rodrigo nunca más se cruzaría en mi camino. Las semanas siguientes fueron un borrón de trabajo y silencio. Me hundí en mi rutina como un náufrago se aferra a un trozo de madera. Lavar, planchar, cocinar, limpiar. Mantenía mis manos ocupadas para que mi mente no divagara hacia lugares dolorosos. Evitaba salir de casa más de lo necesario. Las idas al mercado se convirtieron en misiones rápidas y objetivas, con la cabeza gacha y el corazón encogido, siempre con miedo de encontrar a Rodrigo o de oír algún otro comentario malicioso. Él, por su parte, pareció entender el mensaje. No volvió a llamar a mi puerta. Cuando nos cruzábamos a distancia en el camino, desviaba la mirada, como si yo fuera una completa extraña. Aquel comportamiento solo confirmaba la amarga verdad. Para él,
Yo nunca había sido nada más que un medio para un fin. Fue entonces cuando mi cuerpo comenzó a darme señales extrañas, una fatiga que no pasaba, por más que descansara, unas náuseas persistentes por la mañana, que atribuía a algo que comí, el olor del jabón que usaba para lavar la ropa, un olor que me había acompañado toda la vida, de repente se volvió insoportable, provocándome arcadas. «Debe ser la edad, Lupita», me dijo un día doña Carmen, la dueña de la tienda, cuando rechacé el café que me ofreció. «El cuerpo de uno empieza a jugarle malas pasadas. Es la presión, el azúcar, hay que cuidarse». Asentí, tratando de convencerme de que era eso. La menopausia ya había pasado hacía más de una década. El embarazo era una imposibilidad, una fantasía, algo que ni siquiera cruzaba por mi cabeza. Yo era una abuela. Mi cuerpo ya había cumplido su función de generar vidas. Ahora, solo era una cáscara envejecida, que de vez en cuando fallaba. Pero los síntomas persistían y empeoraban. Mareos repentinos me obligaban a sentarme en medio de una tarea. Mis senos se volvieron dolorosos, como en la época en que amamanté a mis hijos. Y una hambre extraña, un antojo por cosas que ni siquiera me gustaban tanto, como naranjas agrias con sal. Sofía, mi hija, notó la diferencia en mi voz durante nuestras llamadas de domingo. «Mamá, ¿estás bien? Tu voz se oye cansada. Es solo el trabajo, mija. No te preocupes». Pero yo estaba preocupada. Un miedo comenzó a crecer en mí. Un miedo a estar enferma, a tener algo grave. La idea de ir al pequeño centro de salud del pueblo me aterrorizaba. ¿Y si descubrían algo malo? ¿Cómo se lo contaría a mis hijos? ¿Cómo lidiaría con eso sola? Pospuse la visita todo lo que pude, hasta que un día, mientras tendía las sábanas en el tendedero, el mundo giró y la oscuridad me engulló por unos segundos. Desperté en el suelo de tierra, con el sol golpeando mi rostro y el corazón desbocado. Fue el susto que necesitaba. Temblando me levanté, me lavé la cara y decidí que no podía seguir huyendo. Necesitaba saber qué me estaba pasando. El Centro de Salud de San Luis de la Paz era un edificio pequeño, con paredes pintadas de un verde desvaído y un olor a desinfectante que siempre me recordaba a la enfermedad. Me senté en el banco de plástico duro de la sala de espera, con las manos sudando frío, mientras observaba a las otras mujeres allí. La mayoría eran jóvenes, con vientres prominentes o con bebés en brazos. Reían y conversaban, intercambiando historias sobre sus hijos. Me sentí como un pez fuera del agua, una pieza antigua en un museo de cosas nuevas. María Guadalupe Hernández. La voz que me llamó era de una joven enfermera, a quien conocía de vista. Su nombre era Marisol, una muchacha que no debía tener más de 25 años, con un rostro bondadoso y una sonrisa fácil. «Soy yo», respondí, levantándome con dificultad. En la pequeña sala de consulta, me midió la presión, auscultó mi corazón e hizo las preguntas de rutina. Le describí mis síntomas, las náuseas, los mareos, el cansancio. «¿Y su última menstruación, doña Lupita? ¿Cuándo fue?», preguntó, anotando en una tablilla. Me reí, una risa sin humor. «Mija, de eso ya hace más de 10 años. Ya estoy en edad de olvidar esas cosas». Marisol frunció el ceño, mirando sus anotaciones y luego a mí. Había una expresión de perplejidad en su rostro. Me hizo algunas preguntas más, sobre mis hábitos, mi alimentación. Finalmente, suspiró y me miró con una seriedad que me heló la sangre. «Doña Lupita, sus síntomas, su presión un poco alterada. Sé que va a parecer una locura, pero necesito descartar una posibilidad. Voy a pedirle que se haga un análisis de orina. ¿Para ver si tengo alguna infección?», pregunté, ya imaginando lo peor. «También», dudó, «pero principalmente para una prueba de embarazo». La miré fijamente, esperando que sonriera, que dijera que era una broma, pero su rostro seguía serio. El silencio se prolongó por un largo momento, roto solo por el zumbido de una mosca cerca de la ventana, y entonces solté una carcajada fuerte, nerviosa, que resonó en la pequeña sala. «¿Embarazada? ¿Yo? Mija, ¿estás loca? Tengo 63 años. Tengo nietos. Mi cuerpo ya se olvidó de cómo hacer eso». «Lo sé, doña Lupita. Sé que es extremadamente raro, casi imposible», dijo, con voz calmada, como si hablara con una niña asustada. «Pero en medicina, uno aprende a nunca decir nunca. Es solo un procedimiento estándar para eliminar todas las posibilidades. Por favor, hágase el análisis». Aún pensando que todo era un gran absurdo, acepté. Fui al baño, recogí la muestra y se la entregué. Volví a la sala de espera, con el corazón todavía burlándose de la idea. Embarazada. Era la cosa más ridícula que había oído en mi vida.
Me senté, esperando que volviera para decirme que tenía anemia, o presión alta, o cualquier otra enfermedad de gente de mi edad, para que pudiéramos reírnos juntas de esa idea loca y seguir con la vida. Pero la espera se fue haciendo demasiado larga, y mi risa nerviosa fue, poco a poco, transformándose en un nudo de ansiedad en mi garganta. Marisol tardó casi 20 minutos en volver. Cuando apareció en la puerta de la sala de espera, su rostro ya no tenía la sonrisa fácil de antes. Estaba pálida, y sus ojos me buscaron, con una urgencia que me heló el estómago. «Doña Lupita, ¿podemos hablar en mi consultorio de nuevo, por favor?» Mi cuerpo pareció pesar 1 tonelada mientras me levantaba, y la seguía por el pasillo. Mis piernas temblaban. Lo absurdo de la situación estaba dando paso a un miedo primordial, irracional. En la sala, cerró la puerta y me pidió que me sentara. Ella permaneció de pie, sosteniendo la tablilla contra su pecho como un escudo. «¿Y bien? ¿Qué tengo? ¿Es grave?», pregunté, con un hilo de voz. Respiró hondo. «Doña Lupita, la prueba dio positivo». Las palabras flotaron en el aire, sin tener sentido. «Positivo. ¿Positivo para qué? ¿Para la infección? ¿Para el azúcar alta?». Mi mente se negaba a conectar esa palabra con la conversación anterior. «¿Positivo?», repetí, como una tonta. «Sí», dijo, finalmente mirándome a los ojos. «La prueba de embarazo dio positivo. Por la concentración de hormonas, usted ya debe tener algunas semanas». El mundo a mi alrededor comenzó a girar lentamente. El zumbido de la mosca se hizo más fuerte. El olor a desinfectante, más intenso. Me agarré a los brazos de la silla para no caer. Aquello no podía ser real. Era un engaño, un error del laboratorio, una pesadilla. «No, no puede ser», balbuceé. «Ese análisis está mal. Soy vieja. Eso no pasa». «Pasa, doña Lupita. Es increíblemente raro, pero no imposible». La voz de Marisol era gentil, pero firme. «Vamos a necesitar hacer un análisis de sangre para confirmar con 100% de certeza y, después, un ultrasonido para ver si todo está bien con el bebé». «Bebé». La palabra me golpeó como un puñetazo. Yo, con un bebé. La imagen era grotesca, antinatural. Yo, que ya había criado a mis hijos, que ya estaba en la etapa de cuidar a los nietos. Yo, que me había involucrado con Rodrigo, un muchacho que me usó y me desechó. La noche de la tormenta volvió a mi mente con una claridad brutal. La culpa, la vergüenza y la desesperación me inundaron de golpe. «Necesito ir a casa», dije, levantándome de sopetón. Necesitaba aire, necesitaba mi silencio, mi soledad. «Doña Lupita, por favor, espere. Usted no está bien. Necesita calmarse. La vamos a ayudar». Pero ya no la escuchaba. Salí de la sala, crucé el pasillo y empujé la puerta del centro de salud, saliendo a la luz fuerte del sol, que me cegó por un instante. Caminé por las calles de tierra de vuelta a casa como una autómata. No veía a la gente, no oía los sonidos. Mi mente era un torbellino de negación y pánico. En casa, cerré la puerta con llave, me apoyé en ella y me deslicé hasta el suelo. Allí, en el piso frío de mi cocina vacía, lloré. Lloré por mi estupidez, por mi soledad, por mi cuerpo que me había traicionado y por el futuro imposible que acababa de ser anunciado. Embarazada, a los 63 años. Aquello no era una bendición, era una sentencia. Los días que siguieron fueron los más sombríos de mi vida. Vivía en un estado de negación paralizante. Me despertaba cada mañana esperando que todo no fuera más que un mal sueño, pero las náuseas y el cansancio persistentes me recordaban la terrible verdad. El análisis de sangre confirmó lo que la prueba de orina ya había dicho. Estaba, innegablemente, embarazada. La doctora Carmen, la única médica de nuestro centro, una señora de cabellos grises y mirada comprensiva, me llamó para conversar. Me explicó los riesgos. Un embarazo a mi edad era considerado de altísimo riesgo. Había peligros para mí y para el bebé. Habló de preeclampsia, diabetes gestacional, problemas genéticos. Cada palabra era un nuevo ladrillo en el muro de miedo que se erigía a mi alrededor. «Lupita, necesitamos hacer un ultrasonido lo antes posible», dijo, tomando mi mano. «Necesitamos ver cómo están las cosas, si hay latido cardíaco, si todo está en el lugar correcto». Asentí, sin fuerzas para discutir. Una parte de mí, la más sombría, rogaba que el ultrasonido mostrara que no había nada allí, que todo era una falsa alarma, un error de la naturaleza que se corregiría solo. Para hacer el examen, tenía que ir a Dolores Hidalgo, la ciudad vecina, más grande y con más recursos. El viaje en autobús, que había hecho tantas veces,
Pareció un viaje al patíbulo. Me senté junto a la ventana, viendo pasar el paisaje árido de Guanajuato, tan estéril y sin vida como me sentía por dentro. La clínica de ultrasonido era moderna, fría, impersonal. Me acosté en la camilla, y la técnica, una mujer joven y eficiente, me aplicó el gel frío en el vientre. Cerré los ojos con fuerza, no queriendo ver la pantalla. No quería ver la prueba visual de mi desastre. «Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí», dijo la técnica, con voz profesional. El silencio en la sala era total, roto solo por el sonido del aparato. Contuve la respiración. Esperé que dijera «no veo nada» o «fue un error». Pero lo que dijo a continuación destrozó lo que quedaba de mi mundo. Interesante», murmuró, más para sí misma que para mí. Movió el transductor por mi vientre. «Doña María, ¿usted ya tiene hijos?» «2. Ya están criados», respondí con la voz quebrada. «Pues bien, parece que tiene experiencia». Hizo una pausa dramática y luego giró la pantalla en mi dirección. «Porque la va a necesitar. Mire aquí». Abrí los ojos, reacia. En la pantalla en blanco y negro, entre las manchas grises, había 3 pequeños sacos gestacionales, 3 minúsculos puntos parpadeando. ¿Qué es eso?», pregunté, aunque un terror helado ya me estaba dando la respuesta. «Eso, señora Hernández, son 3 latidos cardíacos, fuertes y distintos. Felicidades. Usted está esperando trillizos». Trillizos. La palabra resonó en mi cabeza, rebotando como una bala. Si un bebé ya era una catástrofe, 3 era el apocalipsis. Miré la pantalla, esas 3 pequeñas luces pulsantes, 3 vidas que no pedí, no planeé y no sabía cómo iba a cuidar. La técnica sonreía, creyendo que me daba la mejor noticia del mundo. Pero para mí, acababa de triplicar mi sentencia. No me desmayé, pero mi alma pareció desvanecerse de mi cuerpo, dejándome allí, una cáscara hueca, ante la imagen más imposible que había visto en mi vida. Volví a San Luis de la Paz ese mismo día, pero era como si hubiera envejecido 10 años más en el corto viaje en autobús. La noticia de los trillizos no me trajo alegría, como le habría traído a cualquier otra mujer. Me trajo un pavor profundo, una sensación de estar siendo aplastada por un destino cruel e irónico. ¿Cómo iba yo, una mujer de 63 años, que vivía de lavar ropa y de una pequeña pensión, a poder criar a 3 niños? La doctora, Carmen, me recibió de vuelta en su consultorio, ya con el informe del ultrasonido en la mano. Su expresión era una mezcla de asombro y preocupación. «Trillizos, Lupita, es un milagro y un desafío gigantesco», dijo, intentando encontrar las palabras correctas. «Tu embarazo ahora es de riesgo triplicado. Vas a necesitar cuidados especiales, mucho reposo, una alimentación reforzada. Ya no puedes hacer trabajos pesados». Aquellas palabras fueron como un decreto de bancarrota. No hacer trabajos pesados significaba no lavar más ropa para afuera, significaba perder mi única fuente de ingresos. ¿Cómo iba a comer? ¿Cómo iba a comprar los medicamentos, las vitaminas, todo lo que esas 3 vidas dentro de mí exigirían? Lo primero que hice fue llamar a mis hijos. Necesitaba contarles. Necesitaba su apoyo, aunque una parte de mí temía su reacción. Decidí llamar primero a Sofía, mi hija, siempre más comprensiva. «Mamá, qué bueno que llamas. ¿Pasó algo?». Su voz, siempre alegre, sonó al otro lado de la línea. «Sofía, mija, necesito contarte algo, y necesito que te sientes y me escuches con calma». Con voz temblorosa, le conté todo. El malestar, la visita al médico, la prueba positiva. Se quedó en silencio por un momento, procesando el shock. «Mamá, ¿usted embarazada? ¿Pero cómo? ¿De quién?». La pregunta que más temía. Respiré hondo. «¿Recuerdas a ese muchacho Rodrigo, el sobrino de don Carlos? ¿Ese que usted dijo que la andaba ayudando?». Su voz cambió, se volvió tensa. «Sí, fue un error, mija. Una noche de debilidad, de soledad. ¿Un error? Mamá, ese hombre tiene edad para ser su hijo. ¿En qué estaba pensando?». La comprensión dio paso a la reprensión, a la incredulidad. Las lágrimas vinieron, calientes y amargas. «Lo sé, Sofía, lo sé. No necesitas decírmelo. Pero hay más». «¿Más? ¿Qué puede ser peor que eso? Hoy me hicieron un ultrasonido. Son trillizos». El silencio al otro lado de la línea fue largo, pesado. Casi podía oír sus pensamientos, el shock transformándose en pánico. «¿Trillizos? Dios mío, mamá. ¿Se volvió loca? ¿Cómo va a poder con eso? ¿A su edad? ¿Y ese hombre? ¿Lo sabe? ¿Va a asumir?». «No lo sé, Sofía.
No he hablado con él. Después de esa noche, él se alejó. Y oí cosas. Ha andado burlándose de mí por el pueblo. La conversación con Javier, mi hijo mayor, fue aún peor. Fue práctico, duro. Habló de vergüenza, de irresponsabilidad. ¿Qué va a decir la gente, mamá? Una abuela embarazada. Y de un muchacho cualquiera. Usted manchó el nombre de nuestra familia. Colgué el teléfono sintiéndome completamente sola. Mis propios hijos, mi sangre, me juzgaban. La vergüenza que Javier mencionó era real, palpable. En un pueblo pequeño como el nuestro, una noticia como esa no era solo un chisme, era un escándalo de proporciones épicas. Y yo estaba en el centro de él, embarazada, de trillizos, de un hombre más joven que me despreciaba, y ahora, sin el apoyo incondicional de mis hijos. Cayó la noche, y me senté en mi mecedora, a oscuras, sintiendo el peso de 3 vidas dentro de mí y el peso del mundo entero sobre mis hombros. Como un reguero de pólvora, la noticia se esparció por San Luis de la Paz. No sé cómo empezó. Quizás una empleada de la clínica en Dolores Hidalgo tenía una prima en el pueblo. Quizás la enfermera Marisol se lo comentó a su madre, quien se lo comentó a la vecina. En lugares pequeños, los secretos tienen vida corta. De repente, las miradas en la calle cambiaron. El respetuoso «Buenos días, doña Lupita» fue reemplazado por cuchicheos y miradas de reojo. Las mujeres se santiguaban cuando yo pasaba. Los hombres me miraban con una mezcla de burla y curiosidad enfermiza. Me convertí en el tema principal en cada esquina, en cada tienda, en cada patio. ¿Supiste lo de Lupita? ¿La viuda de Antonio? Dicen que está embarazada. ¿Embarazada? ¿A esa edad? Dios nos ampare. Es cosa del diablo. Y dicen que son 3. Imagina el tamaño de la barriga que va a tener. Lo peor no es eso. El padre, dicen, es ese muchacho que vive con don Carlos. No tiene ni 30 años. ¡Qué sinvergüenzada! Cada palabra era una pedrada. Yo, que siempre fui una mujer honrada, que crié a mis hijos con sudor y rectitud, ahora era vista como una vieja depravada, una loca. La humillación era un manto pesado que cargaba a todas partes. Dejé de ir a la misa del domingo, pues no soportaba las miradas piadosas y juzgadoras del padre Miguel y de las beatas de la primera fila. Mi casa se convirtió en mi refugio y mi prisión. Solo salía para lo esencial, y cuando lo hacía, sentía como si caminara desnuda por la plaza principal. Las pocas amigas que tenía se alejaron, algunas por vergüenza, otras quizás por prohibición de sus maridos. Solo doña Carmen, la dueña de la tienda, continuaba tratándome con la misma amabilidad de siempre, aunque en sus ojos veía una profunda pena. Rodrigo, claro, se convirtió en una especie de celebridad a la inversa. Los hombres que antes se burlaban de mí con él, ahora lo miraban con una admiración perversa. Era el semental que había domado a la viuda. Él alimentaba los rumores, negando cualquier responsabilidad, pero insinuando que yo lo había seducido, que lo había enredado en una telaraña de soledad y carencia. Se pintaba como la víctima, y muchos, especialmente los hombres, compraban su historia. Estaba en mi punto más bajo, abandonada por la comunidad, juzgada por mis hijos, ridiculizada por el hombre que era el padre de los niños que llevaba. El embarazo avanzaba, y con él, mi desesperación. Las náuseas matutinas no eran nada comparadas con la náusea que sentía de la vida, de la gente, de mí misma. Una tarde, sentada en el porche, viendo el sol ponerse y pintar el cielo con colores que ya no podía apreciar, pensé en rendirme, pensé en irme, en desaparecer, en dejar todo atrás. Pero, ¿a dónde iría? ¿Y qué sería de las 3 vidas que pulsaban dentro de mí, dependiendo de mí para todo, incluso antes de venir al mundo? Ellas no tenían la culpa de mi debilidad, de mi soledad, de mi error. Eran inocentes, y por primera vez, en medio de toda la desesperación, una chispa de algo diferente comenzó a brillar. No era amor todavía, era algo más primitivo, instinto de protección. Yo era lo único que tenían. Y si el mundo entero estaba en nuestra contra, entonces yo tendría que ser lo suficientemente fuerte por el mundo entero. La chispa de instinto protector que sentí no apagó el miedo, pero me dio un propósito. Necesitaba sobrevivir, por ellos. Comencé a forzarme a comer, incluso cuando las náuseas eran fuertes. Tomaba las vitaminas que la doctora Carmen me daba, aunque pensara que no merecía ningún cuidado. Dejé de preocuparme por los cuchicheos. Enderecé la espalda y empecé a encarar a la gente que me miraba en la calle, desafiándolos con la mirada a que dijeran en mi cara lo que decían a mis espaldas. Nadie se atrevía. Mi relación con mis hijos continuaba tensa. Sofía llamaba,
preocupada, pero nuestras conversaciones siempre estaban llenas de «pero mamá». Intentaba ayudar, sugiriendo que me fuera a vivir con ella a la Ciudad de México, donde nadie me conocía, pero no podía. Mi casa, mi tierra, eran todo lo que tenía. Abandonarla sería como abandonarme a mí misma. Javier apenas llamaba. Cuando lo hacía, era para preguntar si ya había resuelto la situación, como si mi embarazo fuera un problema de contabilidad que debía cerrarse. El punto de inflexión, el momento en que la resignación comenzó a transformarse en rabia, ocurrió de forma inesperada. Estaba en el pequeño almacén de abarrotes comprando un poco de harina y frijoles. Detrás de mí en la fila, 2 mujeres, a quienes conocía desde que eran niñas, conversaban en voz alta, claramente para que yo oyera. «Imagínate, tener que criar a 3 hijos a esa edad», dijo una. «¿De qué va a vivir? ¿De la caridad de los demás? Peor es el muchacho», respondió la otra. Supe que está diciendo que va a ir a la justicia. ¿A la justicia? ¿Para qué? ¿Para pagar pensión? No tiene dónde caerse muerto. No, la mujer bajó la voz, haciendo el chisme aún más venenoso. Para pedir pensión. Dice que ella, al ser mayor y con casa propia, se aprovechó de su inocencia, que él es la víctima. La sangre se me heló, y luego hirvió, todo al mismo tiempo. La audacia, la crueldad, la mentira descarada. Así que ese era su plan. No solo abandonarme a mi suerte, sino intentar darle la vuelta a la tortilla, pintarme como la agresora y, encima, tratar de sacar provecho financiero de la situación. La humillación que sentía dio paso a una furia pura, cristalina, una rabia que no sentía desde que Antonio murió, y uno de sus primos intentó quitarnos un pedazo de nuestras tierras. Era una rabia que me calentaba, que me daba fuerza, que aclaraba mi mente. Pagué mis compras en silencio, mi mano temblando al tomar el cambio. Salí del almacén y caminé a casa, pero mis pasos ya no eran los de una víctima, eran los de una guerrera preparándose para la batalla. Se acabó lo de agachar la cabeza, se acabó el llanto a escondidas, se acabó la vergüenza. Rodrigo había cruzado una línea. No solo me estaba atacando a mí, estaba amenazando el futuro de mis hijos, de los niños que llevaba, y por ellos iba a luchar, con todas las armas que tenía, mi edad, mi experiencia, mi terquedad y principalmente la verdad. Aquella tarde, la vieja Lupita murió, y en su lugar nació una leona. ¿Él quería guerra? La tendría, e iba a descubrir, de la peor manera posible, que nunca se debe subestimar la fuerza de una mujer que ya no tiene nada que perder. Pasé la noche en vela, ya no rumiando la vergüenza, sino trazando un plan. La rabia era un combustible que me mantenía despierta y alerta. Por la mañana, con la decisión tomada, mi primera parada fue en la casa de la doctora Carmen. No fui como paciente, fui en busca de un consejo. «Doctora, necesito ayuda, no ayuda médica», dije, sentada en su consultorio, con una firmeza que la sorprendió. «Rodrigo está esparciendo que me va a demandar, diciendo que yo me aproveché de él. No voy a dejar que esa mentira prospere. ¿Usted conoce a alguien? ¿Un abogado? ¿Alguien que defienda a mujeres?» La doctora Carmen me miró con un nuevo respeto. La mujer frágil y asustada de semanas atrás había desaparecido. «Conozco, Lupita. En Dolores Hidalgo hay una abogada, la licenciada Valeria Montes. Trabaja mucho con casos de familia y es conocida por ser una defensora férrea de los derechos de las mujeres. No será fácil y no será barato. El dinero ya veré cómo lo consigo», respondí, aún sin tener la menor idea de cómo lo haría. Vendería las gallinas, la máquina de coser de mi madre, lo que fuera necesario. Lo que no puedo es dejar que la mentira gane. Ese mismo día, tomé el autobús a Dolores Hidalgo. El despacho de la licenciada Valeria era pequeño, pero organizado. Era una mujer de unos 40 años, con una mirada inteligente y directa, que no perdía el tiempo con rodeos. Le conté toda la historia, sin omitir nada. Hablé de mi soledad, de la noche de la tormenta, de la forma en que Rodrigo me usó, de los chismes, del embarazo, de los trillizos y finalmente de su última y más cobarde amenaza. Me escuchó en silencio, tomando notas en un bloc de papel. Cuando terminé, se quedó un tiempo mirándome, como si estuviera midiendo mi determinación. «Doña María, su caso es complicado. La sociedad, y muchas veces la propia ley, tiende a ser machista. La alegación de él, de que usted, por ser mayor y tener más posesiones, lo sedujo, es absurda, pero puede encontrar eco en un juez conservador. Sin embargo,
Tenemos algo muy poderoso a nuestro favor. ¿El qué? Pregunté, ansiosa. La verdad. Y 3 bebés en camino. Sonrió por primera vez, una sonrisa de quien disfruta de una buena pelea. Nuestra estrategia será doble. Primero, nos vamos a anticipar. Nosotros vamos a demandarlo por reconocimiento de paternidad y pensión alimenticia. No vamos a esperar a que nos ataque. Vamos a atacar primero. Segundo, vamos a usar la opinión pública a nuestro favor. Él usó el chisme para difamarla. Nosotros vamos a usar la verdad para exponer su cobardía. Salí de su despacho sintiéndome más ligera. Por primera vez en meses, no estaba sola en esta lucha. Tenía una aliada que hablaba el idioma de la ley, un idioma que yo no conocía, pero que de repente parecía ser el único que Rodrigo entendería. La primera acción de la licenciada Valeria fue enviar una notificación extrajudicial a Rodrigo, a casa de su tío. Era un documento formal, lleno de términos legales, que lo intimaba a hacerse una prueba de ADN para comprobar la paternidad y a presentarse a una audiencia de conciliación para discutir la pensión para los 3 niños. La noticia de la notificación cayó como una bomba en San Luis de la Paz. La historia dio un vuelco. La vieja loca ahora era una mujer que estaba yendo a la justicia, que no estaba aceptando la humillación callada. La narrativa comenzó a cambiar. Algunos empezaron a cuestionar. ¿Y si ella dice la verdad? ¿Y si él es realmente un aprovechado? La batalla por mi dignidad había comenzado oficialmente, y yo estaba lista. La reacción de Rodrigo a la notificación fue exactamente la que la licenciada Valeria predijo: pánico seguido de agresividad. No vino a hablar conmigo. En cambio, intensificó su campaña de difamación. Ahora, no solo insinuaba, afirmaba categóricamente que yo lo había engañado, que el embarazo era una trampa para atarlo. «¡Es una bruja!», gritaba en el bar del pueblo, para quien quisiera oír. Me dio alguna bebida, alguna poción. No me acuerdo de nada bien de esa noche. Ella lo planeó todo. La historia de la poción era tan ridícula que incluso algunos de sus partidarios comenzaron a dudar. Pero en un pueblo sediento de escándalo, cualquier versión encontraba oídos. Su tío, don Carlos, un hombre que siempre me había saludado con respeto, ahora cruzaba la calle para no pasar por mi acera. La hostilidad era abierta. Fue en ese período que recibí una visita inesperada. Eran mis hijos. Javier y Sofía llegaron un fin de semana, sin avisar. Sus rostros estaban cargados de preocupación. La noticia de la demanda había llegado hasta ellos en la Ciudad de México. «Mamá, vinimos a buscarte», dijo Javier, nada más entrar. «No puedes seguir aquí. Esto se ha convertido en un circo. La gente te está tratando como a una criminal. Haz tus maletas. Vamos a la capital. Tendrás a los bebés allí, y nosotros nos encargaremos de todo». Sofía asentía con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «Tienes razón, mamá. Aquí solo estás sufriendo». Los miré a los dos, mis hijos, mi orgullo. Me querían, lo sabía, y estaban tratando de protegerme de la única manera que conocían, sacándome del ojo del huracán. Pero no lo entendían. «No voy a ninguna parte», dije, con voz tranquila pero inquebrantable. «Esta es mi casa. Esta es mi vida. No he hecho nada malo para tener que huir como una ladrona». «Pero mamá, tu reputación, el nombre de nuestra familia», insistió Javier, con frustración en su voz. «¿Mi reputación?». Me levanté, encarando a mi hijo. Mi reputación fue construida con 63 años de trabajo honesto y dignidad. No va a ser un mocoso mentiroso y un pueblo de chismosos quienes la destruyan. Y el nombre de nuestra familia, Javier, se defiende con valentía, no con la huida. Si me voy ahora, estaré diciéndoles a todos que él tiene razón, que yo soy la culpable, y no lo soy. Sofía se echó a llorar. «Pero, ¿y los bebés? ¿Y tu salud? Usted no puede pasar por todo este estrés. Sus hermanos y su hermana aquí dentro», dije, tocando mi vientre, que ya comenzaba a asomar bajo el vestido. «Son la razón por la que necesito luchar. No van a nacer en una familia que huye. Van a nacer en una familia que enfrenta la injusticia con la cabeza en alto. Ahora, ustedes dos pueden elegir. O me ayudan a luchar aquí, o vuelven a su vida en la ciudad y me dejan luchar sola. Pero yo no voy a mover un pie de San Luis de la Paz». Fue un momento decisivo. Mis hijos se miraron, y vi la comprensión comenzar a reemplazar el pánico en sus ojos. No estaban viendo a su madre anciana y frágil, sino a la mujer que los crió, a la mujer que nunca se rindió. Sofía fue la primera en acercarse. Tomó mi mano y la apretó. «Nos quedamos, mamá. Te vamos a ayudar». Javier dudó un segundo,
su lado práctico todavía en conflicto con la emoción. Pero entonces suspiró, derrotado y, al mismo tiempo, orgulloso. ¿Qué tenemos que hacer primero? En ese momento, supe que ya no estaba sola. Mi familia, aunque a regañadientes al principio, se estaba uniendo. La casa vacía de repente se llenó de un nuevo propósito. La guerra todavía era mía, pero ahora tenía a mis generales a mi lado. La presencia de mis hijos cambió la dinámica de todo. Javier, con su mente de contador, organizó mis finanzas, calculó los gastos futuros con los bebés y me ayudó a encontrar maneras de ahorrar. También asumió la comunicación con la licenciada Valeria, entendiendo los términos legales mejor que yo. Sofía, con su corazón de maestra, me cuidó, preparaba comidas nutritivas, se aseguraba de que descansara y, lo más importante, me ofrecía un hombro para llorar y un oído para desahogarme. El pueblo notó el cambio. La llegada de los hijos de la capital para apoyar a su madre le dio un nuevo peso a mi historia. Ya no era solo la vieja loca, sino doña Lupita, la madre de Javier, el contador, y de Sofía, la maestra. Su presencia legitimaba mi lucha a los ojos de muchos. La primera audiencia de conciliación fue programada. Rodrigo fue obligado a asistir. Fuimos yo, Javier y la licenciada Valeria. Él fue acompañado de su tío Carlos y de un abogado de poca monta, que parecía más perdido que su cliente. La sala del pequeño juzgado era sofocante. El juez de conciliación, un hombre de mediana edad con aire aburrido, nos escuchó. La licenciada Valeria presentó nuestra petición de forma clara y objetiva: reconocimiento voluntario de la paternidad y un acuerdo para una pensión simbólica, que sería depositada en una cuenta de ahorros para los niños. El abogado de Rodrigo se levantó y repitió la ridícula historia de que su cliente era la víctima, que había sido inducido y que no había pruebas de que él fuera el padre. En ese caso, su señoría, dijo la licenciada Valeria, con una calma cortante, exigimos la prueba de ADN. Mi clienta está dispuesta a asumir los costos, si es necesario. Rodrigo palideció. El sudor brotó en su frente. La prueba de ADN era la prueba irrefutable. No podía escapar de eso. Mi cliente no tiene medios para viajar a hacerse la prueba, balbuceó su abogado, buscando una excusa. No será necesario. Podemos solicitar que un oficial de justicia acompañe la recolección de la muestra aquí mismo en San Luis de la Paz, respondió Valeria, derribando cada débil argumento que presentaba. El juez, dándose cuenta de la fragilidad de la defensa de Rodrigo, cerró la sesión. Voy a ordenar la realización de la prueba de ADN. El demandado será notificado con la fecha y el lugar, sin conciliación por hoy. Salimos de la audiencia con una sensación de victoria. La ley estaba de nuestro lado. La verdad estaba a punto de ser científicamente comprobada, pero la batalla pública estaba lejos de terminar. Y fue entonces cuando Sofía tuvo una idea. Mamá, la gente solo conoce la versión de él de la historia, la versión del chisme. No conocen la tuya. ¿Por qué no la contamos? ¿Contarla? ¿A quién? Pregunté. A todo el mundo, dijo, con un brillo decidido en los ojos. No en un tribunal, sino aquí, en nuestro pueblo. Vamos a mostrar quién es María Guadalupe Hernández de verdad. La idea me asustó, pero también me intrigó. Exponer mi dolor, mi debilidad, mi historia, sería arriesgado, pero quizás, solo quizás, fuera la única manera de realmente darle la vuelta al juego. El plan de Sofía era sencillo, pero audaz. En lugar de escondernos, íbamos a mostrarnos. Empezamos a frecuentar los lugares públicos, pero de una forma diferente. Sofía me llevaba a pasear a la plaza al atardecer, cuando las familias se reunían. Al principio, la gente nos miraba y se apartaba, pero persistimos. Nos sentábamos en un banco, y Sofía me leía un libro en voz alta, o conversábamos sobre sus hijos, mis futuros nietos. Javier, por su parte, usó su lógica. Empezó a conversar con los comerciantes, con los hombres que frecuentaban el bar, no para pelear, sino para presentar hechos. Mi madre ha trabajado toda su vida en este pueblo. Ustedes la conocen. ¿Alguna vez ha perjudicado a alguien? ¿Alguna vez ha sido deshonesta? Ahora piensen en ese muchacho. ¿Quién es él? ¿Qué ha hecho por nuestra comunidad aparte de crear problemas? Pero la parte más importante del plan era la mía. Sofía me convenció de hacer lo que mejor sabía hacer: cocinar. Organizamos una pequeña merienda en mi patio. Invitamos a las vecinas más cercanas, incluso a aquellas que se habían alejado. Muchas no vinieron, pero algunas, movidas por la curiosidad o quizás por una pizca de lealtad antigua, aparecieron. Preparé café de olla, pan de elote, mermelada de guayaba casera. Las servía todas con la misma hospitalidad de siempre. Al principio,
La conversación era forzada, sobre el tiempo, sobre la salud. Pero entonces, una de ellas, doña Inés, una señora que conocía desde la infancia, se armó de valor. «Lupita, ¿es verdad lo que andan diciendo? ¿Sobre ti y el muchacho?» El silencio cayó sobre el patio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Era el momento. Respiré hondo. Las miré a cada una, y conté mi verdad. No la versión jurídica, sino la versión de mi corazón. «Sí, es verdad que me acosté con él», dije, y el shock fue visible en sus rostros. Y no me enorgullezco de ello. Estaba sola, doña Inés. La soledad, a veces, nos hace cometer tonterías. Nos hace creer en palabras bonitas porque el alma está sedienta de afecto. Me equivoqué al ser ingenua, pero no lo forcé. No lo engañé. Lo acogí en mi casa, compartí mi comida, y él abusó de mi confianza, y luego intentó destruir mi honor para salvar su propio pellejo. Les conté cómo se burló de mí, sobre la mentira que estaba esparciendo, sobre la demanda, y entonces toqué mi vientre. Y ahora, por mi error, Dios, o el destino, me ha enviado 3 bendiciones, 3 niños inocentes que no tienen culpa de nada, y no voy a dejar que vengan al mundo cargando una mentira. Voy a luchar por ellos, y por mi dignidad, hasta mi último aliento. Soy la misma Lupita que siempre han conocido, solo que más vieja, quizás un poco más tonta, pero con el corazón en el mismo lugar. Cuando terminé, había lágrimas en los ojos de algunas de ellas. Doña Inés se levantó, se acercó a mí y me abrazó. «Te perdonamos, Lupita, y te vamos a ayudar». Aquella tarde, en mi patio de tierra apisonada, la marea comenzó a cambiar. El chisme, que está hecho de medias verdades y malicia, empezó a ser combatido por la fuerza de una historia honesta, contada con el corazón abierto. Las mujeres que salieron de mi casa ese día se convirtieron en mis mensajeras. Llevaron mi versión de la historia a sus casas, a sus maridos, al pueblo, y por primera vez, la balanza de la opinión pública comenzó a inclinarse a mi favor. El resultado de la prueba de ADN tardó algunas semanas en llegar, semanas en las que la atmósfera en San Luis de la Paz cambió visiblemente. La merienda en mi patio se convirtió en un evento semanal. Cada vez, más mujeres aparecían. Traían un pan dulce, un poco de queso, pero, principalmente, traían su apoyo. Formaron una red de protección a mi alrededor. Si alguien intentaba hacer un comentario malintencionado en la calle, siempre había una de ellas cerca para defenderme. «Deje a doña Lupita en paz. Váyase a ocuparse de su vida». Los hombres también comenzaron a cambiar de actitud. La historia contada por sus esposas, sumada a la lógica de Javier y a la presencia constante de mis hijos, hizo que muchos vieran a Rodrigo no ya como un semental, sino como lo que realmente era: un cobarde. Se quedó aislado. Sus amigos del bar se alejaron. Se le veía en el pueblo con la cabeza gacha, la arrogancia reemplazada por un resentimiento amargo. Finalmente, la carta del laboratorio llegó. Javier la abrió con manos temblorosas. Leyó el documento en silencio, y luego me miró, con una enorme sonrisa extendiéndose por su rostro. 99,999% de probabilidad de paternidad, anunció. «Es oficial. Él es el padre». Un peso inmenso se quitó de mis hombros. No es que dudara, pero tener la prueba científica era la puntilla final a su mentira. La licenciada Valeria inmediatamente protocolizó el resultado en el proceso. La próxima audiencia sería decisiva, pero antes de que pudiéramos llegar al tribunal, la batalla final ocurrió donde todo comenzó, en el corazón del pueblo. Era sábado, día de mercado. Estaba con Sofía, escogiendo algunas verduras. Mi vientre, ahora de casi 6 meses, ya era grande y prominente, imposible de ocultar. La gente me abría paso, algunos sonriendo, otros ofreciendo ayuda para cargar la cesta. De repente, apareció Rodrigo. Venía en dirección opuesta, y no había forma de evitarnos. Se detuvo frente a mí. Su rostro estaba delgado, los ojos hundidos y llenos de rabia. «¿Estás feliz, verdad, vieja bruja?» Escupió las palabras, en voz baja, pero cargada de veneno. «Conseguiste lo que querías. Arruinaste mi vida». Sofía se interpuso entre nosotros. «No le hables así a mi madre», pero la sujeté por el brazo. «Deja, mija. Esta pelea es mía». Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. El ruido del mercado pareció disminuir a nuestro alrededor. «¿Arruiné tu vida, Rodrigo?», pregunté, con voz calmada, pero firme. «Te di de comer cuando tenías hambre. Te di refugio cuando lo necesitaste. Te
Te traté con la dignidad que quizás nadie te había dado nunca. ¿Y cómo me pagaste? Usándome, burlándote de mí y esparciendo mentiras para huir de tu responsabilidad. Quien arruinó tu vida fuiste tú mismo, con tu falta de carácter. La gente a nuestro alrededor se detuvo a mirar. La escena era un espejo de aquella otra, meses atrás, cuando lo confronté por primera vez. Pero ahora, las miradas de la multitud no eran de curiosidad, eran de apoyo hacia mí. Me debes respeto, continué. Pero, más importante, se lo debes a ellos. Señalé mi vientre. Llevan tu sangre. Y quieras o no, eres padre. Y vas a tener que asumir las consecuencias de tus actos. No porque yo quiera venganza, sino porque ellos merecen un mínimo de justicia. Se quedó allí, sin palabras, la rabia en su rostro mezclándose con la humillación pública. Miró los rostros a su alrededor, a las mujeres que me apoyaban, a los hombres que lo miraban con desprecio. Estaba derrotado. Sin decir más, se dio la vuelta y se abrió paso entre la multitud, desapareciendo entre los puestos. En ese momento, supe que había ganado, no en el tribunal, no en la ley, sino en el único lugar que realmente importaba, en mi comunidad y dentro de mí misma. Había recuperado mi honor, no ocultando mi error, sino asumiéndolo y luchando por la verdad. Y mientras Sofía me abrazaba, sentí, por primera vez, los 3 corazones dentro de mí moverse juntos, como si aplaudieran la victoria de su madre. La audiencia final fue casi una formalidad. Ante el resultado del ADN, el abogado de Rodrigo no tuvo otra opción que aceptar el acuerdo. El juez determinó el reconocimiento de la paternidad tan pronto como nacieran los niños y registró la obligación de Rodrigo de depositar una cantidad mínima, casi simbólica, todos los meses, en una cuenta para sus hijos. No era por el dinero, como dijo la licenciada Valeria, era por el principio. Era la ley reconociendo su responsabilidad. Rodrigo no me miró durante toda la audiencia. Firmó los papeles con la cabeza gacha y salió del juzgado rápidamente. Pocos días después, supimos que se había ido de San Luis de la Paz. Juntó sus pocas cosas y desapareció, sin despedirse ni siquiera de su tío. Nadie supo a dónde fue, y, para ser sincera, a nadie le importó. Su historia en nuestro pueblo había terminado. Con la batalla legal y social ganada, la paz finalmente regresó a mi vida. Mis hijos volvieron a la Ciudad de México, prometiendo regresar para el nacimiento. La red de apoyo que las mujeres del pueblo formaron a mi alrededor se fortaleció. Me ayudaban con las compras. Me traían platos de comida. Se aseguraban de que estuviera siguiendo las órdenes de reposo de la doctora Carmen. Mi casa, antes un santuario de soledad, ahora estaba siempre llena de gente, de risas, de conversaciones. Me organizaron un baby shower sorpresa. Cada una trajo un regalito. Paquetes de pañales, ropita de lana hecha a mano, jabones. Fue uno de los días más felices de mi vida. Mirando a todas esas mujeres, mis amigas, apoyándome, celebrando las vidas que estaban por venir, lloré, pero esta vez eran lágrimas de pura gratitud. El embarazo avanzaba y mi vientre crecía a un ritmo impresionante. Cargar 3 bebés a mi edad era una carga física inmensa. Me dolía la espalda, se me hinchaban los pies y apenas podía dormir. Pero cada vez que sentía a los 3 moverse dentro de mí, uno pateando a la derecha, otro estirándose a la izquierda, un hipo rítmico en el centro, un amor abrumador me llenaba. Hablaba con ellos. Les contaba sobre su abuelo Antonio, sobre sus tíos Javier y Sofía. Les cantaba las mismas canciones de cuna que les canté a mis hijos. Les pedía que fueran fuertes y saludables. Ya no eran un problema o una sentencia. Eran mis hijos, mis 3 milagros inesperados. La doctora Carmen decidió que el parto tendría que ser una cesárea y que debía hacerse en el hospital de Guanajuato, la capital del estado, que tenía una UCI neonatal, por precaución. Se fijó la fecha. Tenía casi 8 meses de gestación. El miedo al parto, a los riesgos, era real, pero las ganas de conocer finalmente a esos 3 seres que habían puesto mi mundo patas arriba eran aún mayores. La víspera de mi viaje al hospital, me senté en mi mecedora en el porche. La noche estaba estrellada, el aire fresco. Miré al cielo y hablé con Antonio. ¿Puedes creerlo, mi viejo? 3 de una vez. Te habrías reído, me habrías llamado loca, pero luego me habrías abrazado y dicho que encontraríamos la manera. Pues voy a encontrar la manera, por nosotros, por ellos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz profunda, la paz de quien ha aceptado su destino y está lista para lo que venga. El viaje a Guanajuato fue una pequeña operación de guerra organizada por mi red de apoyo.
Javier y Sofía llegaron un día antes para acompañarme. Don Miguel, el esposo de doña Inés, que tenía una camioneta vieja, se ofreció a llevarnos. El vehículo fue cargado con las maletas, los bolsos de los bebés y una caja de comida preparada por las mujeres del pueblo, como si me fuera a un exilio y no a un hospital. El hospital era un mundo diferente. Grande, ruidoso, lleno de gente corriendo y con ese olor aséptico que me daba escalofríos. Fui ingresada y pasé por una batería de exámenes. Los médicos y enfermeros me miraban con una curiosidad profesional. Una gestante de 64 años. Ya había cumplido años. Esperando trillizos, no era algo que se viera todos los días. La noche antes de la cesárea fue larga. Javier y Sofía se quedaron conmigo, intentando distraerme con conversaciones y juegos de cartas, pero la ansiedad era palpable. Tenía miedo. Miedo de la cirugía. Miedo por la salud de los bebés. Miedo de no ser una buena madre para ellos. ¿Cómo tendría la energía? ¿La paciencia? Era una abuela. Sofía, sintiendo mi miedo, tomó mi mano. Mamá, usted es la mujer más fuerte que conozco. Se enfrentó a un pueblo entero. Una cirugía no es nada. Y será una madre maravillosa, igual que lo fue para nosotros. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. A la mañana siguiente, me llevaron al quirófano. La sala era fría, blanca, llena de luces fuertes y máquinas que pitaban. Sentí el pinchazo de la anestesia en mi espalda, y poco a poco, perdí la sensibilidad de la cintura para abajo. Una sábana azul fue levantada frente a mí, separándome del equipo médico. Javier y Sofía no pudieron entrar, pero yo sabía que estaban al otro lado de la puerta. El procedimiento comenzó. No sentía dolor, solo una presión, un tirón extraño. Mi corazón latía descompasado. Recé. Le pedí a Dios y a todos los santos que protegieran a mis hijos. Entonces, en medio de los sonidos metálicos de los instrumentos, lo oí. Un llanto, débil, pero agudo, inconfundible. «Nació el primero. Es un niño», anunció el médico. Lágrimas corrieron por mi rostro. Un niño, mi hijo. Pocos instantes después, otro llanto, un poco más fuerte. El segundo, otro niño. «Felicidades, mamá». 2 niños. Sonreí entre lágrimas. Y entonces, un silencio. Un silencio que duró una eternidad. Contuve la respiración. ¿Qué había pasado? ¿Por qué no había llanto? «¿Doctor?», pregunté, con la voz tomada por el pánico. «Calma, calma», dijo el médico. «Es un poco más pequeña. Necesita un incentivo». Oí sonidos de palmaditas suaves, y entonces, un llanto que, aunque delicado, parecía el más fuerte y decidido de todos. «Una niña. Tiene 2 niños y una niña», exclamó el pediatra en la sala. 2 niños y una niña. Un equipo completo. La enfermera trajo al primero, envuelto en una tela verde, cerca de mi rostro. Era tan pequeño, la carita arrugada, los ojos bien cerrados. Luego al segundo, y por último, a mi pequeña guerrera. No pude sostenerlos, pero vi a cada uno por un instante. Y en ese momento, todo el sufrimiento, toda la vergüenza, toda la lucha de los últimos meses desaparecieron. Todo valió la pena. Era madre, de nuevo, y por triplicado. Mis hijos, Mateo, Lucas e Isabela, habían llegado al mundo. Los trillizos, por haber nacido un poco antes de tiempo y con bajo peso, tuvieron que quedarse en la incubadora, en la UCI neonatal, durante algunas semanas. Fue un periodo angustiante. Verlos en aquellas cajas de acrílico, llenos de cables y tubos, era desgarrador. Yo, recuperándome de la cesárea, pasaba los días sentada en una silla a su lado, mirando a través del cristal, cantando bajito para que pudieran oír mi voz. Javier y Sofía se turnaban para quedarse conmigo en Guanajuato. Fueron mi roca, me cuidaban, trataban con los médicos y me recordaban que comiera y descansara. La noticia del nacimiento llegó a San Luis de la Paz, y el teléfono no paraba de sonar. Eran mis amigas, queriendo saber de los bebés, ofreciendo oraciones y apoyo. Poco a poco, mis pequeños guerreros fueron ganando fuerza. Primero Mateo, el más grande, comenzó a respirar sin ayuda. Luego Lucas, que aprendió a tomar el biberón con una avidez impresionante. Y por último, mi pequeña Isabela, la menor de todos, pero la que luchaba con más garra. Fue la última en salir de la incubadora, pero cuando salió, parecía lista para conquistar el mundo. El día que finalmente pudimos llevarlos a casa, fue de una alegría indescriptible. El viaje de regreso a San Luis de la Paz en la camioneta de don Miguel se hizo con el máximo cuidado, como si transportáramos el tesoro más preciado del mundo. Cuando llegamos a nuestra calle, tuvimos una sorpresa. Nuestros vecinos y amigos nos estaban esperando.
Había globos de colores atados a mi cerca y una pancarta que decía: «Bienvenidos, Mateo, Lucas e Isabela. Felicidades, superabuela mamá Lupita». Las mujeres me abrazaron, lloraron conmigo, y todas querían espiar los 3 paquetitos que yo y mis hijos mayores llevábamos en brazos. Mi casa, que por tanto tiempo fue el escenario de mi soledad, de repente se transformó. Había 3 cunas, donadas por la comunidad, en mi antiguo cuarto de costura. Montañas de pañales, latas de leche en polvo, pilas de ropita. La solidaridad de mi gente fue algo que nunca olvidaré. La vida se convirtió en un caos delicioso, tomas cada 3 horas, que en la práctica significaba que siempre había alguien a quien alimentar, cambios de pañales interminables, baños, llantos que se turnaban y a veces ocurrían en un coro desafinado. Apenas dormía, apenas tenía tiempo para peinarme, pero nunca me sentí tan viva. Javier y Sofía se quedaron un mes más, ayudándome a establecer una rutina. Las mujeres del pueblo organizaron un sistema de turnos. Cada día, una de ellas venía a ayudarme por unas horas, trayendo el almuerzo, cuidando de los bebés para que yo pudiera tomar un baño largo o simplemente cerrar los ojos por 20 minutos. Yo, que enfrenté el juicio de esas mismas personas, ahora era cuidada por ellas con un cariño que me emocionaba todos los días. El pueblo que casi me destruyó, ahora me ayudaba a levantarme y a cuidar de mis hijos. Era la prueba de que la compasión, al final, podía ser más fuerte que el prejuicio. Los primeros años fueron una maratón. Criar a un bebé ya es un desafío. Criar a 3 al mismo tiempo, a mi edad, era una prueba de resistencia olímpica. Había días en que el agotamiento era tan grande que lloraba en la ducha, preguntándome si podría con todo. Pero entonces miraba esos 3 rostros, tan dependientes de mí, y encontraba fuerzas que no sabía que poseía. Mateo era el tranquilo, el observador. Tenía los ojos oscuros de su padre, pero una sonrisa dulce que era solo suya. Lucas era el inquieto, el explorador. Gateó primero, caminó primero, y fue el primero en intentar escalar los muebles de la sala. Vivir con él era vivir en estado de alerta constante. E Isabela, mi pequeña Vela, era la jefa. La más pequeña en tamaño, pero la más grande en personalidad. Con una mirada, conseguía lo que quería de sus hermanos. Crecieron en mi patio de tierra apisonada, entre las gallinas y el viejo mezquite. Aprendieron a caminar sujetándose de mis faldas. Sus primeras palabras fueron una mezcla de mamá y abue, lo que siempre me hacía reír. Mis hijos, Javier y Sofía, venían siempre que podían, trayendo regalos y mimando a sus hermanos menores. Mis nietos, ya adolescentes, pensaban que era genial tener tíos de su edad. Mi familia, que por un momento pareció desmoronarse, se volvió más grande, más ruidosa y más unida. Me convertí en una figura en San Luis de la Paz. La historia del escándalo fue olvidándose, reemplazada por la historia de Lupita, la de los trillizos. La gente me paraba en la calle, ya no para chismorrear, sino para preguntar por los niños, para ofrecer una fruta, para admirar la energía de esa vieja que corría detrás de 3 pequeños huracanes en la plaza. Claro, no fue fácil. El dinero siempre escaseaba. La pensión simbólica de Rodrigo llegaba puntualmente, depositada por un pariente lejano, pero era casi nada. Volví a trabajar, pero ya no lavando ropa. Con la ayuda de mis amigas, empecé a hacer comida para vender. Tortillas, tamales, dulces caseros. Mi casa se convirtió en un pequeño punto de referencia para quien quería comida con sabor a hogar. Envejecí. Aparecieron más arrugas. Mi pelo se volvió completamente blanco y mi espalda dolía más que nunca. Pero mis ojos tenían un brillo que no tenían antes. Mis días ya no estaban vacíos. Estaban llenos de risas, berrinches, abrazos apretados y preguntas interminables. Mamá, ¿por qué el cielo es azul? Mamá, ¿de dónde vienen los bebés? Mamá, ¿nos quieres a todos igual? Y con cada pregunta, con cada abrazo, tenía la certeza de que la noche de la tormenta, ese error nacido de la soledad, me había traído el regalo más grande e inesperado de mi vida. No rejuvenecí, pero mi alma encontró una nueva primavera. El tiempo tiene una forma curiosa de curar y transformar las cosas. Los niños entraron a la escuela. Yo, con casi 70 años, me vi participando en reuniones de padres y maestros, ayudando con las tareas y aprendiendo sobre las nuevas caricaturas de la televisión. Su maestra, una muchacha joven, me miraba con una mezcla de admiración y asombro.
Doña Lupita, usted tiene una energía increíble, me decía. La energía venía de ellos, pensaba yo. Eran mi sol particular. Un día, cuando tenían unos 7 años, ocurrió algo que pensé que nunca más sucedería. Estaba frente a la casa, barriendo la acera, mientras los 3 jugaban a la pelota en la calle de tierra. Un coche viejo, que no reconocí, se detuvo a unos metros de distancia. El conductor apagó el motor, pero no bajó. Se quedó allí, solo observando. Sentí un escalofrío. Llamé a los niños para que se acercaran, por instinto. Mateo, Lucas, Vela, entren a la casa. Ahora. Obedecieron, refunfuñando. Me quedé en la puerta, observando el coche. Después de largos minutos, la puerta se abrió, y de él bajó un hombre. Estaba más delgado, con el pelo más ralo, y su rostro era un mapa de una vida que no parecía haber sido fácil. Pero lo reconocí. Era Rodrigo. Mi corazón se disparó. No de miedo, sino de una furia protectora. ¿Qué quería? Después de tantos años, comenzó a caminar lentamente en mi dirección. ¿Qué quieres aquí?, pregunté, con voz dura, antes de que se acercara. Se detuvo a una distancia segura. Sus ojos no estaban en mí, sino en la puerta, por donde los niños acababan de entrar. Yo estaba de paso por la región, balbuceó. Supe que estaban bien. Están excelentes, sin ninguna ayuda tuya, repuse, áspera. Lo sé. Bajó la cabeza. Parecía un hombre derrotado. La arrogancia de la juventud había sido reemplazada por un cansancio profundo. Fui un tonto, un cobarde. Sé que nada de lo que diga va a borrar lo que hice. Yo solo quería verlos, solo una vez, de lejos. Lo miré fijamente durante un largo rato. La rabia que sentí por él durante tanto tiempo comenzó a disiparse, dando lugar a una especie de lástima. No era un monstruo, era solo un hombre débil, que había tomado decisiones terribles y ahora vivía con las consecuencias. Son felices, Rodrigo, y son buenos niños, dije, con la voz un poco más suave. Eso es todo lo que necesitas saber. Ahora, por favor, vete. No traigas el pasado a sus vidas. No se lo merecen. Me miró, y por primera vez en todos estos años, vi en sus ojos un destello de arrepentimiento genuino. Había lágrimas allí. Asintió con la cabeza, un gesto mínimo. Gracias, doña Lupita. Y, perdóneme, se dio la vuelta, regresó al coche y se fue, levantando una nube de polvo. Nunca más lo volví a ver. En ese momento, el último fantasma de mi pasado fue exorcizado. El perdón que pidió, no sé si se lo di, pero la paz, es así, finalmente la encontré. Mi historia con él había terminado. Mi historia con mis hijos apenas comenzaba. Hoy, Mateo, Lucas e Isabela tienen 9 años. Mi patio ya no es lo suficientemente grande para su energía. Mateo es un dibujante talentoso. Vive con un cuaderno en la mano, creando mundos fantásticos. Lucas se ha convertido en una pequeña estrella en el equipo de fútbol de la escuela, sus largas piernas siempre sucias de tierra. E Isabela es la líder de la clase, inteligente, mandona y con un corazón de oro. Son mi alegría y mi agotamiento diario. Me mantienen joven, incluso cuando mis articulaciones protestan. Llenan mi casa de música, de discusiones sobre quién va a usar el videojuego, de olor a pastel de chocolate horneándose. A veces hacen preguntas sobre su padre. Nunca les mentí. Les conté una versión simplificada de la verdad, que su padre fue un muchacho que pasó por mi vida, que ellos fueron un regalo inesperado y que él no pudo quedarse. Les digo que tienen el amor de su madre, de sus tíos, de sus primos y de un pueblo entero, y que eso es más que suficiente. Y ellos, con la sabiduría de los niños, parecen entender. Mi vida es sencilla. Me levanto temprano, preparo el desayuno para 3 huracanes, los llevo a la escuela, atiendo mi pequeña venta de comida, que me garantiza el sustento. Por la tarde, ayudo con las tareas, escucho sobre sus días, separo peleas. Por la noche, cenamos juntos en mi vieja mesa de cocina y me cuentan sus sueños. Javier y Sofía siguen en la Ciudad de México, pero ahora vienen con mucha más frecuencia. Mi casa se ha convertido en el punto de encuentro de la familia en los días festivos. Es un desorden maravilloso, lleno de gente de todas las edades, todos conectados por lazos de sangre y por una historia que nadie creería si no la hubiera visto con sus propios ojos. El otro día, Isabela llegó de la escuela con una tarea. Tenía que escribir sobre la persona que más admiraba. Por la noche, me mostró lo que escribió. Con su letra redonda y aún un poco incierta, allí estaba. La persona que más admiro es mi mamá, Lupita, porque es mamá y abuela al mismo tiempo, porque se enfrentó a todo el mundo para tenernos.
y porque hace el mejor pan de elote del mundo. Ella es mi heroína. Leí esas palabras, y mi corazón se llenó de una forma que no puedo describir. Todo el sufrimiento, toda la humillación, cada lágrima derramada, todo se borró ante esas líneas simples y sinceras. La vergüenza de ser una abuela embarazada se transformó en el orgullo de ser la mamá heroína. Mirando hacia atrás, a la mujer de 63 años, asustada y sola, siento ternura. Mal sabía ella el increíble viaje que le esperaba. Mal sabía ella que lo que parecía ser el fin de su dignidad era, en realidad, el comienzo de su verdadera vida. Ahora, a los 72 años, sentada en mi mecedora en el porche, la misma desde donde solía observar la soledad del atardecer, veo a mis 3 hijos corriendo por el patio, sus risas llenando el aire. El viejo mezquite, que un día Rodrigo comparó conmigo, sigue de pie, más fuerte y frondoso que nunca, ofreciendo su sombra a la nueva generación. Mi historia se ha convertido en una especie de leyenda en San Luis de la Paz. Las madres más jóvenes a veces vienen a pedirme consejo. Las mujeres de mi edad me miran con un respeto que nunca antes tuve. Ya no soy invisible. Al contrario, siento que nunca he sido tan vista en toda mi vida. Aprendí que la vida no sigue un guión. Nos sorprende, nos derriba, nos pone a prueba, pero también nos ofrece oportunidades de empezar de nuevo, incluso cuando creemos que nuestro tiempo ya ha pasado. Aprendí que la fuerza de una mujer no disminuye con la edad, simplemente cambia de forma, se concentra, se vuelve más sabia. Y aprendí que el amor, especialmente el amor de madre, es la fuerza más revolucionaria que existe. Puede transformar un escándalo en un milagro y una vieja solitaria en una leona. No sé qué me reserva el futuro. Solo le pido a Dios salud para ver crecer a mis hijos, para verlos convertirse en hombres y mujer de bien. Quiero estar aquí para sus primeros amores, sus graduaciones, sus propias familias. Quiero sentarme en este mismo porche y contarles a mis otros nietos la loca historia de su abuela. Y así es como mi historia termina, o mejor dicho, continúa, con cada amanecer, con cada plato de frijoles que sirvo en la mesa, con cada abrazo apretado antes de dormir. No me arrepiento de nada, ni siquiera del error que dio inicio a todo esto, porque ese error me los trajo a ellos, y ellos me devolvieron a la vida. Si el coraje de la vieja Lupita te ha conmovido de alguna manera, si crees que nunca es tarde para reescribir tu propio destino, entonces deja tu me gusta, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta, y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar, porque cada historia compartida es una semilla de fuerza plantada en el mundo. Gracias por escucharme.